Hola, ¿qué tal comunidad? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y este es Simulation Community. Por fin, tenemos nuevo video de KRX Street en el canal. Y esta vez con noticias importantes y con lo que muchos de ustedes estaban esperando. Los requisitos mínimos y recomendados para este videojuego en Android. Y es que ya después de unos días en su lanzamiento en iOS, pudimos por fin encontrar varias compatibilidades con dispositivos en Android. Y consultándolo mucho a los desarrolladores, más o menos nos dieron a conocer que estos parámetros están dentro de los que ellos han evaluado durante el desarrollo de este videojuego en este sistema operativo. Así que cabe aclarar, este video es en base a información de pruebas exhaustivas y de índole de investigación propio de Simulation Community. Y estamos seguros en un 90% que estos serán los requisitos mínimos y recomendados para jugar este videojuego. Así que si tienes alguna duda, mira todo el video por favor, porque en el anterior video, en el cual rompimos récords del canal con 71,000 visitas, hasta la fecha muchos de ustedes en los comentarios nos dejaban sus dispositivos Android para que nosotros les dijéramos si estos dispositivos iban a ser compatibles o no. Y muchos de ustedes no nos especificaron las características de estos. Así que si tienes alguna duda, al final del video, ojo, y después de averiguar en las páginas que te recomendemos, déjanos saber tu dispositivo con procesador y gigas, solo si tienes alguna duda y que no pudiese resolver. Así que empecemos con esto. Aviso legal. Este video estará protegido por las leyes de copyright de YouTube. Si necesitas utilizar alguna de las informaciones o datos que damos en este video, por favor comunícate con nosotros vía correo electrónico, el cual podrás encontrar en la descripción. Si notamos similitud o intento de copia, en otro canal procederemos a hacer efectivo la reclamación de derechos de autor en ese video, lo cual posiblemente perjudique tu canal con un strike o con la pérdida de monetización del mismo. Esto no aplica para canales socios de Simulation Community. Gracias. Después de ese gran éxito del video de requisitos mínimos en Android, muchos de ustedes se cuestionaron sobre esta información e incluso yo también me cuestioné porque fue una información que no dimos del todo completa y fue una semana de investigación, pero esta vez nos tomamos casi un mes en investigar todo esto para que todo quede más claro esta vez. Como sabemos, KRX Street ha estado recibiendo actualizaciones de optimización. A varios usuarios les ha funcionado y a otros no, lo cual es un poco confuso para la comunidad Android e incluso para la misma comunidad iOS. Cabe aclarar que en la Apple Store nos dicen que los requisitos recomendados vienen a partir del iPhone X o iPhone 10, pero nos pusimos a averiguar más con muchos usuarios. Incluso llegamos a testear este videojuego en varios dispositivos Apple y no fuimos a ninguna tienda de Apple y nos pusimos a descargar este videojuego en diferentes dispositivos, ¿o sí? Lo que importa aquí es que con estas nuevas actualizaciones de optimización, otros dispositivos entraron a la lista. No oficialmente, porque ustedes saben que siempre las compañías tienden a lavarse las manos y decir que eso no eran los requisitos recomendados y que ellos nos recomendaban jugar este videojuego en iPhones anteriores. Así que si tú tienes un iPhone 8, déjame decirte que entraste a esta categoría de requisitos, por decirlo así, recomendados. ¿Por qué decirlo así? El iPhone 8 cuenta con el mismo procesador del iPhone X y por ende manejan un rendimiento parecido, como podemos estar viendo de fondo. Tenemos al iPhone 8, al iPhone 10 y al iPhone 14, que es el último celular. No hemos decidido agregar el iPhone 14 Pro porque o si no se van a confundir más. Y tomamos solo la base de estos. Más adelante hablaremos de Android. No se desesperen. Así que, como pueden ver, los puntajes en Antutu casi son parecidos. Incluso llega a decir que el iPhone 8 tiene más potencia porque ha recibido más actualizaciones de optimización que el iPhone X. O sea, si tienes un iPhone 8, podrías jugar relativamente bien el videojuego. No en gráficos máximos, porque tiende a tener caídas de FPS e incluso a congelarse la pantalla en algunos lugares del mapa, lo cual hablaremos más adelante. Ahora sí, vamos al apartado de Android. Y bueno, hemos estado investigando sobre las memorias RAM, procesadores, rendimiento bajo, temperaturas y demás, lo cual nos hizo gastar casi un mes de nuestro tiempo en hacer esta investigación y esperamos que ustedes lo valoren. Si tienen alguna duda,
quédate hasta el final del video, por favor. No vayan a llenar los comentarios diciendo ¿mi J2 es compatible? Porque no lo va a hacer. Ahora, consultando mucho a los desarrolladores, la red social BK, les preguntamos cuál sería el requisito mínimo de RAM para Android. Y ellos nos explican que deberíamos tener mínimo 2 GB de RAM libres. Cuidado, espero que no te hayas salido del video a celebrar en algún tipo de red social, porque como bien escucharon, necesitamos 2 GB de RAM libres, lo cual no es equivalente a 2 GB de RAM. ¿Cuál es la diferencia? Una es que solo tienes 2 GB de RAM y otra es que tienes 2 GB de RAM libres. O sea, tienes un dispositivo que cuenta con más de ello. ¿Cómo sabes cuántas gigas de RAM tienes libres? En mi caso, los Huawei nos aparece cuando abrimos la multitarea. Ahora, si no te apareces, puedes descargar CPU Z e irte al apartado de device y revisar la opción de Enable RAM y allí te aparecerá cuánta RAM tienes libre. Allí sabrás si ya cumples uno de los mínimos para correr este videojuego, tan siquiera 30 FPS. También hay que tener en cuenta qué generación es tu RAM, porque existen varias generaciones. Está la generación 3, la generación 4 y la nueva generación que está saliendo en algunos dispositivos, gama altas y gama media alta, que es la generación 5. Puedes identificarlas con los nombres de LPDDR. La mayoría de dispositivos cuentan con la LPDDR4, la cual vendría siendo la generación 4. En algunos casos puedes tener la dual, la cual es identificada como LPDDR4X. Así que también puede afectar si tienes una, por ejemplo, LPDDR3, 4 GB RAM. Podrías comenzarte a preocupar, ya que la velocidad de esta es mucho inferior a la número 4 y por ende no va a rendir igual que 4 GB de RAM en su generación 4 o 5. ¿Ya ven por qué es tan difícil optimizar un videojuego a dispositivos Android? Bueno, esto es solo el principio. Recuerden que si tienen alguna duda de estos apartados, comenten en los comentarios si es que no encontraron alguna solución en internet o en páginas que les vamos a recomendar más adelante. Y aquí podemos ayudarles. Ahora sabemos que debemos tener mínimo 2 GB de RAM libres. Es recomendado tener una generación 4. Ahora vamos al tema de procesadores. Aquí hay una gama gigante de procesadores de diferentes marcas, las cuales son Snapdragon, MediaTek, High Silicon Kirin, Exynos y otros más. Así que aquí está la tabla de comparación del iPhone 8 normal comparado con dispositivos que superan el puntaje de Antutu y características de este mismo. La mayoría de estos dispositivos tienen 4 GB de RAM o 6 GB de RAM, dependiendo del fabricante. Ahora, ¿qué procesador se recomienda para jugar este videojuego? Pues deberías contar con el procesador Snapdragon 765G. Pero ojo, es lo recomendado. ¿Cómo así, Aaron? No te entendemos. Pues este procesador es el que hemos encontrado más óptimo para correr este videojuego a una calidad media alta a 60 FPS. Lo malo es que, como ustedes saben, en iOS tienen el problema de calentamiento, el cual consiste en que el dispositivo tiende a perder FPS después de un rato jugando, o sea, aumenta la temperatura y disminuyen los FPS. Para que me puedan entender mucho mejor, hicimos una gráfica en la cual testeamos varios dispositivos y esto fue lo que nos arrojó, como pueden estar viendo en pantalla. O sea, ¿qué canal de YouTube aparte de nosotros hace esto? Y les da una información tan clara. Ninguno, solo nosotros. Les explicaré la gráfica. Como pueden ver, tenemos en testeo el iPhone X, 12 y 13. No conseguimos un iPhone 11 porque, bueno, ¿qué más querían? El iPhone 14 también, en los cuales podemos ver cómo pasa el tiempo y los FPS tienden a caer por el mismo problema que les estábamos comentando de sobrecalentamiento. Lo decidimos hacer en un gráfico para que ustedes más o menos entiendan. Ojo, no es que siempre pase esto, sino que dependiendo también del clima, si estás en tierra caliente o en clima frío, puede variar. Decimos esto porque nos queremos evitar el típico comentario de pero en mi caso no pasa eso. Así que es mejor prevenir que lamentar. Luego tenemos la gráfica en la cual les mostramos el número de FPS en diferentes calidades del videojuego. Como podemos ver, el iPhone X le cuesta mover el videojuego en gráficos altos y es de recalcar que hemos tenido varios inconvenientes en los cuales podemos decir que son caídas de FPS muy abruptas. El juego se congela durante 1 o 2 segundos durante las pruebas. En ciudades
en gráficos altos. Y notamos también que la temperatura tiende a subir cuando nos adentramos en estas. O sea, esta investigación no la hace ni el FBI. La verdad nos costó muchísimo y esperamos que valoren esta información. Sigamos. Ahora, ¿qué dispositivo es recomendado como mínimo para jugar este videojuego? Pues les hablamos del Snapdragon 710. Así que si cuentas con un dispositivo anterior, te va a correr realmente mal. O sea, si tienes un dispositivo de un procesador anterior, el videojuego te puede correr. Digamos que sí, pero te va a correr a una calidad muy baja y la verdad no vas a poder disfrutar este videojuego a los gráficos que te gustaría. Y ten por seguro que si podrás jugar este videojuego, los desarrolladores no se van a preocupar para darle optimización a los dispositivos con menos de 2 GB de RAM libres o un procesador inferior al 710. Así que no escribas malos comentarios en las tiendas si tu dispositivo no entra entre los estándares mínimos. Ahora, podría correr en esos dispositivos, pero lo vuelvo a recalcar, de una forma muy inestable y con unos gráficos muy pobres. Hay que meternos en la cabeza esto: las nuevas generaciones de videojuegos no están hechas para celulares antiguos y con prestaciones bajas. Que a partir de hoy esa frase quede en tu cabeza para siempre. Ahora, sé que muchos de ustedes se van a quedar por fuera de los requisitos mínimos y la verdad una pena por ustedes. Si tienen alguna duda de cuánto es el porcentaje de personas que tienen menos de 3 GB de RAM en Latinoamérica, les presento el siguiente gráfico, lo cual hicimos con Big Data, el cual nos costó muchísimo trabajo encontrarlo porque la verdad no existen estudios públicos sobre este tema. Así que aquí lo tienes y podemos ver que los dispositivos en el mercado de Latinoamérica con menos de 3 GB de RAM representan el 40% del mercado, el cual es un número muy grande, y también los dispositivos con 3 GB de RAM son el 26.7% del mercado. Luego los dispositivos con 4 GB de RAM representarían el 20% y por último los dispositivos con 6 GB de RAM representarían el 13%. Hay que entender esos números porque si vamos a un concepto socioeconómico vemos que el poder de adquisición de Latinoamérica es mucho inferior a otras regiones mundo, lo cual veremos cómo se adapta CarX Street a este mercado. Ahora, ¿cómo puedes saber si tu dispositivo vendría siendo compatible? Pues simplemente descarga la aplicación GPU-Z, la cual puedes encontrar en diferentes tiendas de aplicaciones, o irte a Keymobile.com y buscar el modelo de tu dispositivo y allí compararlo como en la investigación que hemos hecho. Es de recordarles que estamos en un 90% seguro de que estos van a ser los requisitos mínimos y recomendados para este videojuego en Android. Si tienes alguna duda, puedes consultar los canales que te dimos para que investigues, o puedes volver a este video y dejarlo en los comentarios, que te estaremos resolviendo tu comentario lo más probablemente, porque en el otro video tenemos más de 700 comentarios, lo cual agradecemos mucho su apoyo y lamentamos no haber podido responder a esa cantidad de comentarios. Así que ya saben, Snapdragon 710, 4 GB de RAM, de las cuales debes tener por lo menos 2 libres, y los recomendados serían Snapdragon 765G, 6 GB de RAM para que tengas más gigas libres. Se me olvidaba comentarles, CarX Technologies ha lanzado una encuesta a la cual pregunta: ¿cuál creador de contenido ves de CarX Street? Te pedimos por favor que si consideras que nuestros contenidos de CarX Street son lo suficientemente buenos, por favor nos selecciones en este apartado. Te agradecemos mucho por ello. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría a Simulation Community. Y bueno, siendo más, esperamos que les haya gustado este video. Recuerden que les hablaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades.